Muy buenas noches, Emanuel. Dólar cerró la semana pasada, el viernes, a 47, hoy a 45.30, después de las medidas, el fin de la flotación. Los famosos despiden en las redes sociales a la flotación, digamos. Increíblemente, el FMI le pidió al gobierno que flotara y pidiéndole que flotara, casi lo hunde, digamos. Recordemos que hace 5 meses que veníamos con este esquema. Que flotara es que el Banco Central no intervenga o esté muy limitado en la posibilidad de intervenir. Exacto, extremadamente limitado, acordate, en una zona de no intervención que siempre decíamos muy ancha, entre piso y techo. El esquema tiene 5 meses, empezó en octubre, se modificó con esta vez 5 veces, lo cual quiere decir que si era un muy buen esquema, resulta medio raro que lo modifiquemos 4 y hasta 5 veces. Obviamente la semana pasada, con el cimbronazo que tuvieron los mercados, generó pánico, no solo en los mercados, no solo en el gobierno, sino creemos en el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a ver en la primera placa, porque por primera vez en la historia el fondo agarró su estatuto. ¿Qué es el estatuto, digamos, del fondo de una empresa? El set de reglas que dice qué hace esa entidad, qué puede y qué no puede hacer, como su reglamento. Digamos, este es el artículo 4 de la sección 1 del fondo, que lo tenemos tachado porque lo tachó el fondo. Básicamente dice que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo, o sea, los dólares que te da el fondo, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Una corrida, una fuga como la de la semana pasada, bueno, como la que viene ocurriendo. La regla del fondo es, si te doy dólares, no los podés usar para frenar una corrida. Esa regla acaba de ser violada en un acuerdo que no es anecdótico, es el acuerdo más grande en la historia del fondo. ¿Por qué? ¿Te acordás que una vez acá contamos un chiste, muy malo por cierto, que dice que si vos le debés 57 millones de pesos al banco, tenés un problema? En cambio, si le debés 57.000 millones de dólares, el problema lo tiene el banco. En este caso el fondo. Bueno, el fondo nos tiene a Argentina como el deudor del 47% de su cartera. O sea, de todo lo que prestó el fondo en el mundo, la mitad se la debe Argentina. La mitad se la debe Argentina. Entonces el fondo claramente no quiere que Argentina fracase. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Qué hace el Banco Central y qué va a hacer a partir de ahora? Lo vamos a ver con 2 ejemplos muy sencillos. ¿Te acordás que en las cajitas de fósforo antes, atrás, venía como una adivinanza? Sí. Bueno, vamos a recrear esa adivinanza en 2 instancias. En la primera placa te voy a hacer la siguiente pregunta, digamos, que es un poco para entender... Me hace pregunta, esto no está preparado y yo puedo patinar tranquilamente, sí, pero bueno. Yo también, pero bueno, esperemos que patines vos y no yo. Imagínate que un meteorito cae en el medio del Amazonas. Sí. Y vos tenés 10.000 millones de litros de agua para combatir ese fuego. Sí. Es un meteorito. Sí. ¿Te parece que podés apagar ese fuego? Evidentemente, no. Digamos, si un meteorito cae en el medio del Amazonas, probablemente no quede Amazonas. Ajá. ¿Por qué estamos poniendo este ejemplo? Mirá que hay un pronóstico en 150 millones de años, viene un meteorito a la Tierra. Exactamente, sí. No lo adelanto. Los problemas de Argentina son los 150 minutos que vienen, digamos, pero los del mundo los 150 próximos años. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Banco Central, todo el tiempo, en todos los países del mundo, cuando ve que algo se desacomoda, cuando ve que hay los economistas llamamos un shock, el Banco Central se preocupa si hay un meteorito, o sea, si realmente, por ejemplo, sos Argentina, Brasil, tu principal socio comercial, qué sé yo, se derrumba su economía. Eso claramente para Argentina es un meteorito. Ajá. Entonces, si el Banco Central evalúa que lo que cayó en la economía es un meteorito, no usa el agua para apagar ese fuego, sino que la reserva. Porque dice claramente, esto excede mis capacidades. Desperdiciar. Exactamente. Ahora vamos a ver la situación de Argentina en la segunda placa, que es lo que nos está pasando hace 5 meses. La pregunta es, si hay un fósforo prendido en el medio del Amazonas y vos tenés 10.000 millones de litros de agua. Lo apago fácilmente. Salvo que venga el fondo y te diga, esos 10.000 millones de litros de agua, tirá de a 60 gotas por día. No sirve de nada porque el fuego se expande. Exactamente, y esa es exactamente la situación que venimos transitando en los últimos 2 meses. El fondo nos dijo, tienen estos 10.000 millones de dólares. O sea, venían autorizando un uso a cuentagoteo. Goteo. Exacto. ¿Y por qué usamos la metáfora del Amazonas? Porque obviamente el mercado cambiario argentino es un espacio muy inflamable. O sea, apenas vos prendés una chispa, ¿qué nos pasa? Todos estamos viendo el precio del dólar, todos corremos a comprar dólares, los fondos de inversión se asustan, etcétera. Lo que nos estaba pasando es que no le podíamos tirar un baldazo a ese fósforo. Esto
era lo que el fondo denominaba flotación. Flotación entre bandas. O sea, el fondo te decía... Que se mueva. Solo cuando haya 10, 15 hectáreas prendidas a fuego, ahí recién podés intervenir. Básicamente hoy a 51 pesos con 45. El mercado se asustó mucho miércoles y jueves de la semana pasada. Llegó a 47. Llegó a 47, volvió a bajar en el medio de la rueda a 45 y sobre finales del viernes, en los últimos 45 minutos, se prendió un fósforo y terminamos en 46. Entonces, por esa razón el fondo se ha flexibilizado de una manera, quiero decir, inédita para la historia del fondo. O sea, lo que han conseguido las autoridades de política económica en la Argentina es inédito en la historia. ¿Cuánto crees que incide la política en esto? Cuando digo la política es no la decisión solamente de Christine Lagarde, sino de los socios principales del fondo. Yo te diría lo siguiente. Porque, como vos decís, es inédito que el fondo no respete su propio estatuto. Totalmente. Además sabemos por historia que esto puede costarle, si falla, a los funcionarios del fondo, no solo pérdida de reputación, le puede costar sanciones. Supuesto en el organismo. Vamos al punto tuyo y vamos a decirlo con nombre y apellido. Hay una hipótesis que dice, el problema es que podría ganar Cristina. Ajá. Entonces los mercados están asustados. Uno diría, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo tan raro, ¿no? Que pueda ganar un personaje que asusta en una economía que tiene un acuerdo con el fondo? Bueno, en el mundo, Ucrania, Jamaica, Irak y Argentina son los únicos 4 países que tienen un acuerdo con el fondo. Vigentes ahora. Vigentes en este momento. De esos, Argentina, el monto del acuerdo multiplica por 10 o por 20 cualquiera del resto de los acuerdos. Ahora, en Ucrania acaba de haber elecciones presidenciales y ganó un cómico. Un comediante. Un comediante. El riesgo país de Ucrania es menos de la mitad que el de la Argentina. Y yo creo que el mercado le debe tener más miedo a un cómico que a una presidenta que vio gobernar durante 8 años con sus pros y sus contras. Antes de que vayas al libro, tal como venía la situación, ¿te parece que la medida anunciada hoy, que va a poder intervenir, incluso si llega a 51, va a poder vender no solo 150, como tenía autorizado hasta ahora, sino 250, mejora un poco? Te corrijo un cachito ahí. Sí. El Banco Central va a poder vender lo que quiera, sí, siempre que lo ameriten las condiciones de mercado. Adentro de la zona, en el piso, en el techo. Lo que quiera. Siempre que lo ameriten las condiciones de mercado. ¿Qué significa las condiciones de mercado? Subjetivo. Ni idea. O sea que va a poder vender lo que quiera cuando quiera. ¿Y ese margen de maniobra crees que es una mejora en la situación en la que estaba el Banco Central? Yo te respondería de esta manera. Uno nunca sabe cuál es la magnitud de la corrida. Lo que sí sabe es si lo que hace el Banco Central ayuda a parar la corrida o por el contrario, no ayuda a parar la corrida. Todo lo que vino haciendo hasta acá el Banco Central de la mano del fondo no ayudaba. Esto es lo primero que va en la dirección correcta. ¿Cuál es la recomendación de hoy? Una novedad, la teoría de la inercia inflacionaria, libro publicado en 1987. ¿Sobre Argentina? Sobre la inercia inflacionaria en Latinoamérica. Brace Pereira y Nakana, dos economistas realmente muy interesantes. Ahora que está la Feria del Libro, uno puede ir ahí a las editoriales y revolver. Este libro es claramente muy viejo, pero es una lectura muy recomendable para los tiempos de inercia inflacionaria que estamos viviendo. Gracias, Emanuel. Gracias a vos.